resección en mucosectomía, quizás levantarlas, inyectarlas y poder hacer entonces la resección, esto siempre asistidos por algún CAP. Y esta foto es para decir, ¿por arriba o por abajo de la banda? Preguntas habituales. En general, yo lo hago por debajo de la banda, pero dice la literatura que no hay diferencia, que da lo mismo, pero a mí me parece que me llevo un poco más, aunque sea milimétrico, un poquito más de mucosa. Un caso clínico, esto, fíjense aquí, que hay una isla de metaplasia y pareciera que así a grandes rasgos no dice nada, pero cuando hacemos un aumento, magnificación y utilizando el NBI, bueno, parece que ahí está un poquitito elevado y con alguna alteración vascular, como se puede ver en esta zona, que hay una irregularidad. Y entonces lo que conviene ahí fue hacerle en este caso se eligió un banding, es del equipo, no me pertenece, pero lo quise traer como lección, ¿no? Ahí parecía una isla perdida que de cualquier manera se podía llegar a biopsiar y vemos qué pasa, y sin embargo, bueno, se optó, cuando se produjo en la sala de al lado, me llamaron, lo veo, sí, vamos a utilizar el banding, que de alguna manera lo sectorizamos y lo transformamos en un pseudopólipo y lo erradicamos. ¿Sí? Se trató de una displasia de alto grado. Bien, con respecto a esta publicación donde se realizó una muy buena guía clínica para el diagnóstico y manejo del Barrett, y de acuerdo a eso poder elegir o mucosectomía o ISD. Mucosectomía, como venimos diciendo, cuando se sospecha un pequeño neoformación, cuando es de displasia de alto grado, hicito pequeño, menor de 1,5 centímetros, no más de 2 centímetros. Si fuera mayor que eso, ya tenemos que pasar a nuestra columna que tienen ustedes de la derecha, que ya es con ISD, sobre todo si hay una depresión de cualquier medida o si hay una protrusión voluminosa. Y entonces ahí se conviene realizar ISD. Y sobre todo si la mucosectomía uno inyecta, no puede levantarlo bien, bueno, la verdad es seguir a ISD o mandarlo a un centro de referencia para poder hacer mejor este tratamiento. Esto fue una de las cosas que les traje de la obra de la semana pasada, donde se presentó un trabajo interesante de Radadilla y Pratik Sharma. Después voy a mostrar un par de diapositivas que me facilitó Pratik. Yo le comentaba a Yuraima que hablando con él el sábado y comentando de esta charla, fue muy gentil en entregármela. Y esto, fíjense que es una de los primeros comentarios. Esto vamos a traducirlo al castellano y acá lo tenemos, es la misma diapositiva, pero para verlo, fíjense que la resección en bloc con ISD fue del 96%, para hacerlo en bloc con mucosectomía fue del 42%. Cuando se hizo en 2 o 3, o por banding o por mucosectomías, ya bajó un poco, ¿no? El sacarlo en un solo bloc, casi un poco menos de la mitad. La resección cero, por supuesto, entonces, teniendo ese escollo, fue del 81 al 41, acá sí fue exactamente la mitad, fíjense con un P de 0,1. La resección curativa, bueno, no difiere demasiado en 86 y 78. Y en cuanto al tema de recurrencia, en resecciones, en piecemeal, por supuesto que hay más posibilidades de que queden glándulas enterradas o pequeñas áreas sin resolverse, y entonces puede haber una recidiva del 23%. En cuanto a seguridad, la perforación fue mucho menor en mucosectomía, el sangrado fue similar y la estenosis también fue menor en las mucosectomías respecto al ISD. En este trabajo, las conclusiones fue que el ISD asociado a tasas más altas de resección en bloque, con R0, pero las tasas de resección curativa fueron comparables, dicen los autores. La recurrencia fue un poco más, obviamente, para mucosectomías que para ISD.
y los eventos adversos fueron también comparables. Se necesitan, por supuesto, un research y un control trial de alta calidad y un tamaño mayor como para sacar una conclusión que sea tajante, ¿no? Con respecto a las terapéuticas de Barrett con displasias de intervalo, en el 15 comorbilidades o una situación endoscópica que nos impida hacer una resección, sea esto a lo mejor toda un área muy extensa de más de 8 o 10 centímetros que a veces está descrito, no en una experiencia personal, me refiero yo a ya displasia de alto grado o adenocarcinoma, ¿no? Y la presentación clínica de la displasia, bueno, para displasia de bajo grado son lesiones difusas, generalmente son en alteración de la superficie de Barrett, donde uno ya empieza a intuir con la luz blanca, lo mejora con el ácido acético, ni hablar con alguna tinción virtual, y esto se genera con ojos entrenados y, como ponemos ahí, manos entrenadas y un esófago bien limpio, como decíamos. Y la lesión endoscópica visible de displasia de bajo grado o alto grado, sin duda que tenga una lesión absolutamente ubicable y perceptible, que sean lesiones focales, bueno, esto sin ningún lugar a duda, lesiones nodulares o deprimidas, estos tienen que evaluarse bien el patrón vascular, sobre todo yo pongo NV porque es el método que utilizo, pero perfectamente puede ser con Blue Laser o con FAIS, en fin. Y esto es cuando se considera un potencial una lesión focal, esto debe ser resecado, como decíamos, para tener la histología en el microscopio. Y entonces ahora vamos a cocinar y vamos a empezar con la ablación, y aquí vamos a ablacionar. Vamos a ablacionar en principio a los pacientes que tengan displasia de alto grado o bajo grado, pero que sea difusa, que no sea predominantemente sectorial, nodular o localizada. Si esto fuera así y lo pudiéramos evaluar, eso es el capítulo que acabamos de dejar recién. Displasia de alto grado con lesiones focales, luego de esa resección, como decíamos hoy, se quita, se hace una resección con mucosectomía o con ISD, y después se tiene que hacer la destrucción de todo el Barrett porque lo comentábamos, ¿no? La información genética es la misma, la antigüedad de la mucosa es la misma, las agresiones e irritaciones son las mismas, por lo tanto conviene que desaparezca el Barrett y después ir entonces al tratamiento quirúrgico. Y no vamos a hacer ninguna ablación de pacientes que nunca hayan tenido displasia, esta sea de bajo o de alto grado, porque eso sería una mala praxis. Ha pasado en los primeros intentos, cuando la compañía Barks, antes de ser vendida, bueno, se distribuyó en el mundo. Yo me formé en esta técnica con Costamaña, y fue lo primero que nos grabaron a fuego: no vayan a sus países y empiecen a quemar todos los Barrett que encuentran, porque esa es bastardear el método y no es bueno para justamente tratar de alguna manera que pertenezca a nuestro arsenal de herramientas. Entonces, con lesiones endoscópicamente visibles, mucosectomía o ISD, si tienen ganas, si tienen formación o si corresponde en ese caso. Y luego, como decíamos, la ablación del Barrett remanente. Sin lesiones nodulares, pero con displasia, va directamente a la ablación. Y un método ablativo generalmente es bueno porque es mini invasivo, renueva y remueve toda la metaplasia intestinal. En general la profundidad es uniforme y es reproducible, como pongo yo acá, ojalá sea reproducible, hasta la muscular y mucosal. Esto trabaja con 12 joules, genera calor por contacto. Ahora vamos a ver cómo es el método, y generalmente no sobrepasa los 400 o 500 micras. Sin daño de la submucosa o capas más profundas, sería un desastre porque iría a la estenosis absoluta, y no deja glándulas enterradas, comillas, sí deja algunas, y después voy a mostrar, y sin un contacto
que se interpone y permite entonces manejarse aunque tenga una hernia hiatal el paciente. Es rápido, seguro y fácil. Esto sería ideal que se pueda repetir de ser necesario y un costo accesible, que no es lo que ocurre en nuestro país con este método, pero es el que tenemos. ¿Cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? Bueno, erradicar obviamente por completo la displasia y que esto no tenga una recidiva, por supuesto la metaplasia intestinal y con la menor cantidad de complicaciones posible y también que no haya glándulas enterradas para que no ocurra la recurrencia que decíamos. El equipamiento es un componente electrónico que es una fuente que se trabaja, como decíamos, en joules, a través de 12 joules, y tienen estos tipos diferentes de device. Este que es de 360 y después están todos estos que son van por fuera del endoscopio, estos 4, salvo este que va por dentro, through endoscope, y que nos permite a veces terminar lo que a lo mejor con el circular, a veces lo que ocurre, uno a pesar de tener la precaución de distender bien con el aire, de insuflar y que trate de apoyar bien todo este envuelto de cobre en contacto con la mucosa y con el pedal se aprieta, hay un sonido peculiar, particular, interesante, donde nos avisan que ya dejó de mandar electricidad. Lo hacemos 2 veces repetido por cada vez y cuando desinsuflamos nos parece todo perfecto, pero cuando hacemos un control, que generalmente es lo que se debe hacer a los 2 meses, se ha cicatrizado, nos quedan como como las arrugas de la sábana, entonces que nos queda bien estiradito y entonces tenemos bandeletas de metaplasia y ahí es donde entra en juego algunos de estos dispositivos y este que es un poco más sencillo, va por dentro del endoscopio y uno puede ir planchando esas arrugas que nos quedó. No sé si fui claro, cualquier cosa lo aclaramos luego y con algunas imágenes. Bueno, en fin, tenemos entonces el catéter de ablación, que lo primero que se hace es, se coloca un balón similar a este, sin los electrodos, y esto sirve para saber el grado de dilato como un balón de dilatación y ahí el mismo equipo inteligente recibe cuál es la resistencia y nos dice cuál de los balones tenemos que utilizar. Esto hay de diferentes medidas, hay 5 medidas y nos dice elija el número 3, el número 2 o el número 5 y nos autoriza entonces. ¿Por qué digo esto? Porque si uno coloca un balón que se distiende más en un esófago un poco más reducido, podemos hacer algún daño posterior. Una vez que hicimos el tratamiento, así es como nos queda, cocinado. ¿Sí? Este es el hilo guía a través del cual se coloca y de manera, fíjense, paralela aquí el endoscopio para saber de dónde tenemos que empezar y a dónde tenemos que terminar. Esto siempre lo hacemos bajo visión endoscópica. Y estos son los que se utilizan encapuchándolos y se introduce como si fuera un baja lengua y ahí vamos viendo, en este caso, un balón circular. Primero lo medimos y después, como dije, luego de medidos, elegimos cuál es, se pasa a un hilo guía, como estamos pasando ahora, y sobre el hilo guía vamos a pasar el balón elegido y de manera paralela, ahí estamos viendo cómo va ingresando el balón, este es el catéter, ¿no? Con un balón dentro porque tiene el mismo sistema de insuflación. Entonces, una vez que nosotros nos vamos posicionando, lo que hacemos es, ahí ya dilatamos el balón y lo que hacemos es aspirar con el endoscopio. Entonces la mucosa trata de abrazar a ese balón con el catéter, con el pedal, emitimos la electricidad, insisto, es más o menos son 12 joules, y ahí lo que estamos tratando de posicionar, fíjese que lo que estamos haciendo es rotar un poco el balón para que quede la mucosa lo menos plegado posible. Ahí lo estamos haciendo por segunda vez. Entonces, ahí una vez que completamos la insuflación del balón y la aspiración del esófago, insisto, para que abrace, apretamos el pedal, retiramos todo y ahí entramos para ver cómo quedó y queda todo esto así, la mucosa
bien cocinada, literalmente cocinada. Entonces, así es como encontramos nuestro Barrett. Ahí es como lo vamos a empezar a insuflar. Ahí ya hicimos la maldad de quemar la mucosa y fíjense al cabo de 8 semanas cómo nos queda con algunas islas. Volvemos a reiterar, se puede perfectamente reiterar el procedimiento y terminamos de quemar algunas islas que nos quedan, como yo decía, esas arrugas, esto es de cosecha personal, esas arruguitas, pero nos quedó la metaplasia y ahí lo podemos hacer. Ya sea de nuevo con 360 o si no nos queda mucho terreno, podemos elegir el electrodo finito, como decíamos. En realidad, bueno, este es un trabajo bastante interesante, pero antiguo, del 2009, donde se hizo radiofrecuencia versus placebo y indudablemente tenía mayor y mejor erradicación de displasia de bajo grado y alto grado, en longitudes de hasta 8 centímetros, y con un laboratorio de patólogos expertos del Cleveland Clinic. Se hizo esto por 12 meses y el objetivo, por supuesto, demostró que entre el placebo, el sham, donde compitió con el verdadero radiofrecuencia, fue muy súper importante, que es el sham versus radiofrecuencia. Por supuesto, que tenemos un 19% de mayor incidencia de cáncer que con radiofrecuencia. Y el 81% se logró de erradicar en displasia de alto grado y el 91% de bajo grado. Bueno, esto es para decir lo mismo, cómo fue evolucionando. Es un trabajo de Sheikhin, se presentó en la DWIC del 15 y se publicó en el 17, en un seguimiento a 5 años en que fue mejor la erradicación completa de metaplasia intestinal y mejor erradicación completa con displasia. Las complicaciones que han habido fueron de estenosis, de sangrados, de hospitalización y sangrado un poquitito más, y la estenosis que con balón siempre se redujo, eso quizá por haber sido un poco más insistente en la aplicación del calor en ese lugar. No se registró mortalidad, pero es un trabajo que se presentó en 5.500 pacientes, más de 15.000 sesiones de ablación en esos 5.000. Por lo tanto, más o menos un 2.5 por cada paciente. Lo que sí es cierto que la recurrencia aún es un problema y como vemos acá, Gupta en 2013 mostró un registro que en UK, en Reino Unido, el halo tuvo un 5% de cáncer y en Estados Unidos el 6%. La recurrencia de la metaplasia intestinal fue del 13% en este trabajo, pero quiero ya adelantarles que hay un trabajo más o menos reciente de 23% de recidiva. Pero sin embargo tenemos alguna otra cosa en nuestra herramienta del cual todos ustedes conocen y a mí me está entusiasmando, la verdad que cada vez más, sobre todo empiezo por el final, por el costo, que es el argón gas, el APC, que la única diferencia a la que mostró Julio Pereira Lima hace muchos años, hará unos 10 años, es que se trata de hacer un híbrido, que es la inyección de la submucosa como para hacer una mucosectomía o un ISD, y luego entonces pasar el catéter con el argón, y de esa manera estamos defendiendo la parte profunda de la mucosa. Entonces, esto se utiliza con voltajes bastante altos. Esto me hace acordar también al tratamiento que hacemos en la reganancia de pesos de la anastomosis en los bypass gastroyeyunal, donde utilizamos altos watts, intensidad de watts, de 1 litro aproximadamente minuto, sin asustarse. Esto funciona bien, y sobre todo si hicimos un buen trabajo, como aquí, de levantarlo y hacer una burbuja, y entonces empezar a quemarlo con paciencia. Esto necesita paciencia. Este trabajo de Manner en una endoscopia del 16 enroló 50 pacientes
46 hombres y 68 de segmento corto. Permítame la licencia de decir segmento corto y largo. En realidad, hoy día necesitamos hablar de París, a ver cuál es la mucosa que se extiende hasta la circular y cuánto la lengüeta, es decir, hasta dónde hay el verdadero cambio. Entonces, mucosa hasta dónde se extiende y cuándo es circular. Y esto no importa, así todos sabemos de qué hablamos, porque puede ser corto, ultra corto, largo, semilargo, y la verdad que lo ideal es decir, en qué grupo de París estamos hablando. Y entonces las sesiones fue de 3.5 del promedio, con estenosis, fíjense que bajo, un paciente, dolor del 12%, 7% de glándulas enterradas y sin complicaciones mayores. Y la verdad que un trabajo de Bright, pero, perdón, el Bright es el apócope de el nombre que le puso Pirelli, que es la intervención aleatoria del Barrett para la displasia de media endoscopía. Eso es lo que significa Bright. Y el resultado compara el APC y la radiofrecuencia. Y fíjense que la erradicación completa fue más alta para el argón, ahí nomás, por supuesto, pero es interesante. Y en cuanto a la erradicación completa de metaplasia intestinal, le gana un poco más la radiofrecuencia que el APC, pero también sin una gran diferencia de P. Y con respecto a la calidad, fueron iguales, y con respecto a que no hay diferencias a la aparición, la recidiva o la aparición de cáncer. El costo, bueno, favorece mucho más al argón, lo tiene todo el mundo lo sabe utilizar, no hay que irse a Italia a entrenarse, como nos pasó. Entonces me parece que esto es para ir viéndolo. Por lo menos en el hoy y ahora, en el futuro, a lo mejor todo lo que sea nitrógeno líquido saque un poco más de beneficio. Vamos a ver. Este es un trabajo que lo presentó ya en este DDW y que les traigo los resultados de ellos. 6 estudios, 202 pacientes, fue realmente un trial interesante. No metaanálisis, pero sí juntaron 6 estudios con los autores y lo presentaron todos los autores. Donde entonces se encontró una erradicación del casi 90%, más alto, por supuesto, que el argón solo. Esto es muy importante porque la inyección dio más seguridad, expuso mejor a la mucosa metaplásica, y entonces no quedaron tantas posibilidades de glándulas enterradas. Consume bastante tiempo si el Barrett es largo, insisto, más de 6 u 8 centímetros, bueno, ahí por supuesto que se impone. Un trabajo que presentó Marcia Canto en su alocución también de la DDW, que presentó el día domingo, el último domingo de la semana pasada. Hizo un trabajo de presentación de la radiofrecuencia versus la APC con 60 watts y 1 litro como segundo tratamiento. Y fíjense, donde aquí con 55N y acá con 4.3 días versus 5.7. La verdad que nosotros, casuística nuestra, no tenemos tanto dolor o tanta prolongación de tantos días para un promedio de casi 50 pacientes. La verdad que no es estenosis. En este caso, estamos hablando de research de controlado. Se suspendió porque dio un 13% de estenosis contra el 2% del APC. Entonces, ellos lo que están diciendo es que en el supuesto caso que se necesite un retratamiento, están recomendando el argón. Y ahora, un poquito, donde se habla de la radiofrecuencia de vapor para el tratamiento del Barrett. Y esto también se lo pedí prestado a Marcia Canto, que lo presentó temas de tratamiento. Y primero, es interesante porque es es decir, a través del endoscopio. Es sectorial, fíjense que dice que familiarizado
con la radiofrecuencia por el sistema y por cómo hay que pararse, porque se abre aquí una parte proximal y una distal, como si fuera el balón, y a partir de ahí se empieza a producir la salida del vapor. Es muy seguro porque no hay una injuria en la profundidad de la pared bastante controlada. Fíjese que al no tener contacto, porque tira vapor, bueno, no es que haga una mayor presión y esto ejerza algún problema, ¿no? El canal, se necesita un canal de 3.8 del endoscopio y la verdad que es muy sencillo, muy fácil de usar. Ella presentó un video que lamentablemente no lo tengo. Este es el resultado de nuestro equipo, donde tenemos 45 pacientes tratados, hoy día ya son 47, pero vamos a poner esto que está publicado. 17 pacientes, 38% de esto, lesión nodular, por lo tanto se hizo una mucosectomía y de los cuales tuvieron adenocarcinoma en 8 pacientes. Es decir que displasia tuvieron los otros 5 pacientes de esto que estamos presentando. Y 81 sesiones de ablación en estos, donde se utilizó mayormente el halo de 360 y le siguió en saga el de 90. El de 60 viene con 2 o 3 pacientes nada más, y el que estamos utilizando, Through Endoscopy, la verdad que tenemos un solo paciente y un segundo paciente en recto, en una rectitis actínica que con argón habíamos intentado y fue por segunda vez. La erradicación de la displasia fue del 86% en estos pacientes, la completa para metaplasia intestinal fue del 57%. En 20 pacientes, ¿no? Del 57%. 10 pacientes siguen en tratamiento. Complicaciones, tuvimos 3 estenosis, una úlcera que fue persistente, 3 pacientes, lamentablemente tuvimos un loose follow-up perdidos, 3 pacientes se nos perdieron el control para hacerle posteriormente, y 2 tuvieron que ir a esofagectomía por progresión a pesar del tratamiento de radiofrecuencia a un adenocarcinoma, y tuvieron que irse porque la verdad que fueron quizás mal elegidos para ingresarlos con ganas de decir, bueno, lo solucionamos endoscópicamente, y la verdad que no hubo recidiva, profundo, fibrosis, y lamentablemente hubo que operarlos. Y con respecto a congelar, esto para ir finalizando en el pool de herramientas que tenemos, la crioterapia, que se puede hacer con nitrógeno líquido a menos 196 grados, son 20-30 segundos en 2 ciclos. Después está el CO2, dióxido de carbono, que es menos 78 grados centígrados, 15-20 segundos, 6 a 8 ciclos, porque obviamente congela menos. Y por último, que es el que está viniendo ahora en saga, menos 85 grados centígrados, son 8 a 12 segundos y es un solo ciclo. Esto lo bueno es que tiene un balón, que aquí no se termina de ver, y aquí adentro se ve un orificio por donde sale entonces el líquido, el nitrógeno líquido, como ven ahí la nube. Estos vienen en cápsulas, todos vienen en cápsulas que me hace acordar de los infladores de bicicleta, y aquí queremos mostrar el orificio por donde sale, que es y uno lo puede ir girando. Fíjense que acá ya se congeló esta parte y vamos girando, desinflando y girando, y vamos controlando un poquitito más que el 360 de la radiofrecuencia. Esto es la diferencia entre el APC y la radiofrecuencia. Tiene bastante más arte médica estos dos últimos, porque esto depende de nuestra habilidad y arte como para encarar qué es lo que queremos nosotros lesionar de la mucosa para que desaparezca. El otro es insuflar, apretar el pedal y sacarlo. Por supuesto que tiene sus trucos y no es que sea tan fácil y tan sencillo, pero una vez que uno le toma la mano es realizable. Entonces tenemos calor, radiofrecuencia, argón, con híbrido superior y frío. ¿Dio adenocarcinoma o dio displasia de no, bajo grado? alto? Tenía displasia de bajo grado. Ok.
Perfecto. Y se hizo recepción mucosal, fue lo que hicimos. Bien, ¿te acuerdas más o menos los centímetros o para más o menos? Sí, era un barrer largo. Ok. Bueno, si se hizo la radiofrecuencia con balón y se peinó todo, comillas, se peinó bien el barret y se cocinó y ya tiene seguimientos y las biopsias, obviamente que sigue dando negativo porque lo que les dicen es tejido de regeneración y bueno, en fin, celularidad y demás, yo te diría que ese paciente perfectamente puede seguirse como si fuera en un principio como un Barrett sin displasia, aunque no tenga Barrett hoy, entonces seguirlo a los 3 años. Ya seguramente fue bajando más de peso, su trastorno metabólico seguramente lo reguló. Yo te diría que cada 3 años y no más. Teniendo ya, por supuesto, un par de controles. Seguramente al principio uno está temeroso, deja la guía de tu parte al margen, yo lo haría también y lo voy vigilando que sea los primeros 2 exámenes de endoscopía o 3. Ya uno se va entonces haciendo un poco más de seguirlo cada 3 años, como dicen las guías, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, doctor, ya el tiempo, bueno, de verdad que ya llevamos hora y 20 minutos por acá y bueno, doctor, encantada nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo hoy por acá y ya está invitado. Voy a comprometer al señor Mario Vela, que por ahí está, que es el representante de Hospitalar y es quien me acaba de escribir que van a tener la sonda para ahorita, finales de este año, ya el segundo semestre del año que se inicia. Y bueno, para invitarlo para que hagamos algún workshop o algo, José, ¿no? Me encantaría, sí, hacemos, seguro. Le vamos a tomar la palabra, no le quepa la menor duda. Bueno, doctor. Gracias, José, gracias. Hubo un párrafo aparte para José que lo desperté hoy bien tempranito a la mañana. No me despertó, no se preocupe, yo me despierto temprano porque soy un niño pequeño. Y un saludo ahí al ingeniero, al maestro. Sí, a Carlos. Agradeciendo. Don Carlos. Igualmente, gracias, Hasta luego. Por la invitación. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto. Muchas gracias. Igual, saludos.